Bienvenidos a la Fe Divina. Hoy vamos a hablar sobre Gana la guerra interior. Bienvenidos, fieles oyentes, a la Fe Divina. Le damos muchas gracias a Dios por este nuevo encuentro, el cual hoy Dios nuestro Señor nos invita a ganar todas nuestras guerras interiores. Hoy, al iniciar este nuevo día, es una guerra, queridos fieles oyentes, las cuales hoy el Señor nos invita a ganar esas guerras interiores, las cuales son la carne y también vivir siempre en el Espíritu. La principal guerra que nosotros tenemos que ganar hoy, fieles oyentes, es a la carne. Esta representa una naturaleza humana, ya que son como esos comportamientos que nos llevan a nosotros a sentirnos de manera sobrenatural, como es el orgullo, los celos, las mentiras, las peleas, las malas palabras, porque todo esto es lo que la carne quiere siempre gobernar en nosotros. Muchas veces esto se convierte como un dictador interno en nuestra vida. Un dictador es aquel que siempre quiere tomar las decisiones de una nación y no permitir que nadie diga lo contrario, sino llevar todo lo que esta persona diga y nadie se le ponga en su camino con un pensamiento diferente. Así es, fieles oyentes, la carne en nuestra vida, un dictador, un gobernante que no nos deja a nosotros tomar decisiones por nosotros mismos, sino que es lo que la carne nos dice y es lo que nosotros debemos hacer. Porque muchas veces esta situación se aprovecha y no nos deja ver más allá de lo que nosotros queremos ver. Esto es como cuando uno empieza el día en un trancón y la carne te ordena a colocarnos de mal genio, a que este carácter nos lleve a hablar cosas que no debemos hablar, a maldecir el día, el momento, y quizás si vamos acompañados terminamos peleándonos con la persona que vamos al lado. Si vamos nosotros al trabajo y hacen reuniones, muchas veces si no comparten nuestras propias opiniones, nos incita esto, la carne, a que nos indispongamos y muchos de nosotros empecemos a llevarle la contraria a todos. Esto es lo que la carne nos conlleva, fieles oyentes. Y finalmente nos lleva a sentirnos mal, a sentirnos tristes, pensar que no valemos nada y muchas veces nos volvemos personas con mucha rabia, resentimiento, porque cada vez que nos dejamos llevar por estas tentaciones, terminamos nosotros siendo personas que muchas veces no lo somos, pero las situaciones nos conllevan a estas cosas, a terminar siempre en peleas, en discusiones, cuando la carne también nos lleva a nosotros a la pereza, a la mentira, al adulterio, al robo. En fin, son estas maneras en las que la carne nos pone estas debilidades y nosotros creemos no poder vencerlas. Otras situaciones que la carne nos lleva es a caer en las drogas, en el alcohol, y cuando nosotros nos damos cuenta de esto es porque ya hemos pasado por muchas situaciones y quizás hemos tocado fondo. Ahí en esas situaciones donde la carne ya nos está gobernando, dictando qué tenemos que hacer y muchas veces nosotros no tenemos esa fuerza de voluntad para salir de esas cosas, ahí, fieles oyentes, es donde nosotros tenemos que buscar a Dios, su ayuda a través del Espíritu Santo. Y ahí es cuando la carne, el maligno, nos seduce siempre a hacer lo malo, a hablar mal de alguien, a hacer sentir mal a las demás personas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto en nuestros caminos y decir, no, nosotros no podemos llegar a esas situaciones donde la lengua nos lleve a juzgar, a criticar, a chismosear de nadie.
Al contrario, es donde nosotros pedimos al Señor nuestro Dios que nos ayude, y ahí es donde el Espíritu empieza a contradecir a la carne. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a limitar nuestra mente, nuestros pensamientos de ese mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos en un buen juicio, aconsejarnos a nosotros mismos a través del Espíritu Santo. Decir cómo es que vamos nosotros a hablar mal de alguien o decir cosas que no son correctas de alguien. Al contrario, nosotros tenemos es que utilizar nuestras palabras edificando, mas no destruyendo a nadie. Muchas veces también la carne nos incita a estar nosotros contaminándonos, idolatrando los celulares, computadores, y malgastamos nuestros tiempos en cosas como estas. Vamos a decirle a la carne, no queremos ver más estas cosas, así que mi crecimiento espiritual necesita que estos tiempos que estoy malgastando en estas cosas improductivas, se las voy a dedicar a Dios a través de su palabra, para edificar mi fe, para no tambalear en el espíritu, y en momentos de dificultad, cuando esto esté pasando en mi vida, sepa yo enfrentar esas situaciones. Cuando nos llamen esos amigos de fiesta para las borracheras, hay que tener esa fuerza de voluntad y vencer esa carne y tentación y decirles, no, qué pena, no puedo salir con ustedes porque ha surgido algo más importante en mi vida que salir. Y ahí es donde nosotros tenemos que autocontrolarnos. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, fieles oyentes. No dejar que la carne nos lleve siempre a lo improductivo, sino siempre a hacer las cosas bien, para bien nuestro y muchas veces para bien de los demás. Los invito para que me acompañen a abrir su palabra de Dios y nos dirigimos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios en este libro de Gálatas? Vamos entonces a leer. Y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Padre mío. Así pues tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Entonces, bendito Señor, damos gracias por esta palabra y le decimos al Señor que nos ayude a ganar esta guerra interior, venciendo esta carne a través del Espíritu Santo de Dios que Él nos va a dejar, y que esta carne se destruya, que no sea fácil nosotros caer en esas tentaciones y nosotros tampoco no ver imposible cuando nosotros decidamos dejar estos males. Perdonar a alguien, la carne se pone furiosa cuando nosotros decidimos perdonar a nuestros enemigos. La carne no quiere que nosotros pidamos perdón. Al contrario, a lo que nos lleva la carne en nuestra mente es a pensar en ese pasado, a pensar en lo que aconteció con esta persona que queremos pedir perdón, y nos llena primero de orgullo, porque el orgullo es el que nos impide hablar con estas personas. Luego nos llega la rabia, luego nos lleva a pensar en eso para enojarnos más e impedir ese perdón. Y nos lleva a pensar en el lugar, en la historia, y hace que se nos devuelva ese dolor en nuestros corazones y nos ponga a pensar en que el momento de nosotros pedir perdón es a llevarnos a siempre pensar que no, hay que vengarnos. Por eso el ojo por ojo y el diente por diente. Y esto es lo que el Espíritu Santo de Dios no quiere en nuestras vidas. Así que con autoridad, fieles oyentes, vamos a vencer todo esto que la carne quiere que nosotros perdamos delante del Señor. Que siempre vivamos para el mundo, pero eso no es lo que le vamos nosotros a dar la gracia al enemigo. Yo vivo para Cristo,
porque Cristo vive en mí y el gran poder de Él es el que va a sacar mi vida de todos estos momentos malos. Así que ningún bien sobrevendrá en nuestras vidas si nosotros cometemos estos errores. Empieza a hacer lo correcto y Dios nos recompensará en su palabra y Él nos dará siempre la disciplina para ser agradables a todo lo que Él quiere. Todo lo que hayamos nosotros sembrado con lágrimas, lo cosecharemos con gran alegría. Y así, si dejamos de hacer lo malo, Él nos va a dar todo lo bueno. Así que, fieles oyentes, vamos a seguir, no nos vamos a quejar más, vamos a evitar inconvenientes en el trabajo, en el hogar con los esposos, de manera muy maravillosa y armoniosa. Vamos nosotros a tratar todo el tráfico, los problemas, las situaciones. Dios nos da esta vida para vivirla de mejor manera. Vamos a eliminar de nosotros y de nuestros corazones todo aquello que nos aparta de Él. Vamos a perfeccionarnos. Quizás tú te preguntas, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues vamos nosotros empezando a ser pacientes con nuestros esposos, esposas, los hijos. Vamos a mejorar todas aquellas situaciones de impaciencia, de enojos. Vamos a tratar de llevar un ambiente laboral donde nosotros nos sintamos bien y los demás también se sientan bien con nosotros. Quizás si los problemas son económicos, vamos a empezar a saber administrar bien lo que Dios nos ha dado. Vamos nosotros a ser como el apóstol Pablo, que él nos enseña que cada día es una lucha diaria contra la carne, pero esta lucha, si la dejamos en las manos de Dios, Él empezará a ayudarnos a vivir en el Espíritu, a mantener siempre nuestra boca cerrada para no cometer errores y decir cosas innecesarias que perjudiquen nuestro estado espiritual, mejorar nuestra actitud, mejorar la paciencia, porque muchas veces nosotros no reflexionamos, sino actuamos sin pensar. Así que todo lo que tengamos en nuestro corazón, si tenemos preguntas sin respuestas, vamos, fieles oyentes, a ganar esta guerra interior a la carne. No nos dejemos llevar por esto, sino vamos nosotros a dejarnos llevar por el Espíritu, y hay que tener en cuenta las palabras de Dios nuestro Señor. Hay que convertirnos, hay que dejar esa criatura vieja que ya pasó y murió, y que nosotros vamos a resucitar para decirle a Dios todo lo que Él quiere de nosotros. Los invito a que nos acompañen también en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, que nos dice la palabra de Dios. Él quiere hacer que nosotros seamos hijos verdaderos suyos y no nos dejemos llevar por las tentaciones. Nos dice entonces la palabra de Dios hoy: en cuanto a su antigua manera de vivir, desháganse ustedes de su vieja naturaleza, y que esta que está corrompida, engañada por sus malos deseos, ustedes deben renovarse en su mente y en su espíritu. Así que nosotros tenemos que creer y así volver a resucitar en nuestro interior de ese viejo hombre, a ser un nuevo hombre en espíritu y en verdad. Seguir alimentando nuestro espíritu a través de la palabra, de la fe, de la esperanza, del amor, y a deshacernos de esa vieja criatura de enojos, de amarguras, de chismes, de celos, de peleas, discusiones. Todo esto hay que hacerlo morir, hombres y mujeres. Vamos a volver a ser esos hijos el cual nos invita hoy el Señor a seguir adelante y no dejarnos vencer por nada. Les invito a cerrar sus ojos en este día. Vamos a hablar con Dios y a dejar en las manos de Él todas nuestras necesidades e inquietudes, y a pedirle al Señor fortaleza, fuerza para vencer nuestras tentaciones. Padre celestial, Señor Jesucristo, divino Maestro, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos en la divina gracia tuya alejar todo esto que nos estorba e impide volvernos a ti de la mejor manera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Gracias por acompañarnos en la Fe Divina. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.